Bueno, y ahora para ampliar estas informaciones sobre inmigración que hemos recibido en este segmento, me acompaña Alan Rivera, periodista y analista político, además escritor de este libro que se llama Ilegales, Verdades y Mentiras en un País de Inmigrantes. Y justamente queremos poner en contexto este tema. Alan, ¿qué nos dice el caso de la muerte de esta niña en la frontera? ¿Cuál es tu óptica? Y sobre todo te lo pregunto después de que hemos escuchado a los abogados del padre. Te saludo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Y sí, es triste estar teniendo que comentar este tipo de asuntos porque se trata de una niña de solo 7 años que de hecho ha fallecido por falta de atención médica oportuna. Y esto indica la carencia total de preparación tanto en la Guardia de Frontera como en realidad en la política del gobierno para atacar problemas como este que estamos viendo que ocurre en la frontera. No solamente con este grupo que quiso pasar la frontera, sino con la marcha que tuvimos en los últimos meses y con toda la política que se está aplicando en la frontera, lo cual denota que no hay una percepción correcta de lo que es la inmigración. Y como no hay una percepción correcta de lo que es la inmigración, lo que está ocurriendo es que se buscan soluciones que no atacan la enfermedad. Es como querer curar un cáncer con una pastilla. Pero hoy día se discute si la inmigración es un derecho humano o no lo es. Y también, por otra parte, hay que consignar que obviamente que un país no puede o no tiene siempre la capacidad de poder recibir a un flujo migratorio tan importante, porque están viniendo muchísima gente, las caravanas están provocando mayor emigración desde Centroamérica y México a los Estados Unidos. Por lo tanto, un país no tiene por qué tener esa infraestructura y también un país debe tener, supongo, el derecho de definir su política migratoria. ¿Cómo ves esto? Yo creo que un país tiene que tener el derecho, debe tener el derecho de elegir su política migratoria y debe ser soberano. En ese sentido, por ejemplo, lo que se está discutiendo hoy en las Naciones Unidas, en el Pleno de las Naciones Unidas, para ratificar este Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, lo van a aprobar. Lo más probable. Sí, por una gran mayoría hay más o menos 30 países que se oponen. Pero ese documento, que aquí lo tengo y lo he leído completo, tiene muchísimas carencias, como por ejemplo el poder enfocar la inmigración, y era con lo que comenzaba. Por eso estoy de acuerdo contigo. No todos los países están en capacidad de recibir a todas las personas que están en una emergencia, por más rico que sean, o para una emergencia humanitaria, porque debe haber un tratamiento de casos de emergencia humanitaria que es diferente al proceso de inmigración y al flujo regular de inmigración por las razones principales que es la inmigración, que es la economía. La inmigración se produce porque una persona toma una decisión en la microeconomía de su hogar y va a un país que en su macroeconomía necesita recibir. Violencia, crimen organizado, corrupción, entre otros factores. Mayormente económica, por supuesto. Claro, pero mayormente es económica la razón. La gente viaja a otro país porque no se siente cómoda en su país, necesita vivir en paz y vivir mejor, y va a un país donde el aparato económico productivo y el mercado laboral requiere de esa persona. Entonces hay una economía de mercado también en la inmigración. Ahora, los casos particulares, y por eso te decía, como este caso y lo que tú estabas diciendo, tienes toda la razón. No todos los países van a estar preparados y con la capacidad suficiente como para poder recibir a todos los inmigrantes que por razones humanitarias necesitan pasar una frontera. Ahora bien, para terminar, en estos momentos todas estas informaciones que ocurren en la frontera, en Tijuana, lo reportábamos recientemente, la muerte de estos jóvenes, por otra parte el caso de esta niña, están visibilizando muchísimo el tema de la inmigración también en Estados Unidos, después de que el presidente intentó poner este tema en campaña y le resultó. Y en algún momento el presidente hoy día está negociando justamente la construcción de un muro que ha sido una de sus promesas de campaña. ¿Crees que este muro que el presidente está tratando de establecer va a poder negociarlo con los demócratas de alguna forma o va a obtener los recursos para que esta promesa de campaña algún día sea realidad? No, y el muro tampoco, así lo aprobaran, tampoco va a solucionar el problema porque es un paliativo. Como te repito, el tema migratorio es un tema económico y hay que tocarlo como tal. Y entonces, si se hacen las leyes adecuadas al funcionamiento económico de la migración, entonces no va a haber el desfase que hay con inmigrantes que no están autorizados. Yo no creo que los demócratas van a aceptar porque los demócratas son parte del problema. Tanto republicanos como demócratas en el tratamiento del tema migratorio lo están haciendo de una manera errónea y lo utilizan políticamente. Y el presidente Trump
no es que no sabe, está mal asesorado sobre el tema inmigratorio y utiliza políticamente el tema para ganar votos. Claro, y en este caso los demócratas hoy día tienen la Cámara Baja, con lo cual tienen mayor poder político a la hora de negociar. Exacto, lo que vamos a ver es una pelea permanente, ¿no? Es una pelea y una puja permanente. Y bueno, veremos lo que pasa el viernes cuando de alguna manera venza el plazo para negociar el presupuesto. Alan Rivera Prieto, autor de este libro, Ilegales, Verdades y Mentiras de un País de Inmigrantes. Gracias por estar esta tarde en realidad en ese contexto. Muchas gracias. Bueno, nosotros